Bienvenidos alumnos y bienvenidas alumnas a esta clase de instituto. Vamos a empezar con una oración y espero que poco a poco se vayan incorporando los que están en camino. Tenemos una hermana nueva, la hermana Pessoa. Hermana Pessoa, bienvenida. ¿Estás dispuesta a ofrecer la primera oración, hermana Pessoa? Vale. Adelante. Señor Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de aprender más de ti y cómo lidar con las diferencias del mundo. Gracias por nuestra salud y por el amor que el Señor tiene por nosotros. Que podamos tener una buena clase y aprender mucho a través de su Santo Espíritu. Te agradecemos también por la disposición del hermano en ayudarnos. Y es esta oración que dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿De dónde eres? ¿De Brasil o de Portugal? De Brasil. Brasil. Muito bem. O Brasil, o país mais grande do mundo. Bem-vinda. Muy bien, pues muchas gracias, hermana Pessoa. Como comentaba en el grupo, como esta semana pasada me operaron de una catarata que tenía en el ojo izquierdo y me lo han dejado nuevo, ya puedo ver perfectamente. Así que estoy agradecido a los que me operaron y a los que oraron por mí. Los que oraron por mí tienen indulgencia plenaria, que es de lo que hablamos la semana pasada. Muy bien. Hoy vamos a repetir la clase 5, que es la plenitud del Evangelio. La envié la semana pasada en un vídeo que está en el canal de YouTube. Espero que lo hayáis visto. Fue un vídeo breve que resumía gran parte de la lección y puesto que mi ojo no estaba para meterme con las lecciones de la semana esta, que eran 3 lecciones, las 6, las 7 y la 8, en torno a la libertad religiosa. Así que lo que voy a hacer es ampliar y desarrollar la lección número 5, la plenitud del Evangelio. Y luego hablaremos de la semana que viene, porque ya vamos a recoger el ritmo, extendiendo un poquito la lección. Así que la semana que viene haré una presentación de la libertad religiosa y después hablaremos de la lección número, si no me equivoco, es la 9, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10. Así que luego lo comentaremos. Muy bien, voy a contaros una historia que yo pienso que presenta bien lo que quiero desarrollar como parte de la lección 5 del vídeo de la semana pasada. Esta es una historia que leí o me contaron cuando yo era un adolescente, hace muchos años de esto, y es posible que algunos ya conozcáis esta historia. Un maestro estaba con su discípulo hablando y el discípulo preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conocer a Dios? Y el maestro le respondió: debes desearlo. Y el discípulo le dijo: Maestro, yo lo deseo. Muy, pues ahí quedó la conversación entre el maestro y el discípulo. Y días después, el discípulo, había estado dándole vueltas a la cabeza esto de desear conocer a Dios. Y le volvió a preguntar: Maestro, ¿cuándo podré conocer a Dios? Y el maestro le respondió: cuando lo desees de verdad. Maestro, dijo el discípulo, yo lo deseo de verdad, lo deseo con todo mi corazón. Y ahí quedó esta segunda conversación.
Y días después estaban el maestro y el discípulo en un río, se metieron los dos dentro del río y en un momento el maestro puso la mano encima de la cabeza del discípulo y lo sumergió en el agua durante unos segundos. Cuando el discípulo no pudo aguantar más, se impulsó hacia arriba con todas sus fuerzas, buscando desesperadamente una bocanada de aire. Y ahí se quedó esa experiencia. Y días después le preguntó el maestro al discípulo, bueno, ¿recuerdas, no, la experiencia del río? ¿Qué es lo que te impulsó a salir del agua con todas tus fuerzas? Y dijo el discípulo, la necesidad de respirar, maestro. Y le dijo el maestro, muy bien, pues sea tan grande como tu necesidad de respirar, lo conocerás. ¿Alguien había oído esta historia anteriormente? Sí, mi marido ¿Quién me ha la dicho había sí? contado. Muy bien, porque tu marido quería enseñarte. Tú eres la discípula y el marido es el maestro. Bueno, es una historia muy interesante que ahora podemos aplicar a la lección. Vamos a ver las preguntas. Hoy tenemos 6 preguntas para debatirlas en equipos y ya os las mandé. Así que vamos a comentarlas aplicando la historia que acabo de contaros. Muy bien, pues después de contar esta historia, vamos a leer el punto del equipo número 1. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Yo la puedo leer. Adelante. Dice, el profeta Amós dijo lo siguiente, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quien no haya sentido hambre de oír la palabra de Jehová puede realmente saborear la delicia del evangelio restaurado. Quien no haya sufrido la apostasía puede valorar debidamente la restauración de la plenitud del evangelio. Si no conocemos la importancia y trascendencia de los principios del evangelio que se perdieron, podemos comprender la necesidad de que hubiera una restauración. Una restauración. Muy bien, gracias Helen. A ver, ¿algún comentario? Este es lo que tiene que debatir el equipo número 1. Como sabéis, apretaremos un botón, os dividiréis aleatoriamente en 6 grupos y aquel que accidentalmente o casualmente caiga en el equipo número 1 tendrá que discutir con sus compañeros y compañeras este primer punto. Así que el profeta Amós dijo que, y se referiría a nuestra época, Jehová mandaría a la tierra hambre de oír la palabra de Jehová. Y yo pregunto, ¿vosotros sentís que hay ese ambiente de hambre o es un ambiente de indiferencia? ¿Vosotros habéis sentido alguna vez hambre de conocer la palabra de Jehová o estáis aquí Sí. por obligación? Helen dice que sí. Yo también digo que sí. Muy bien, pues ya somos 3. Y todos los demás que no han dicho que sí, pero estoy seguro que si no, no estarían aquí, naturalmente. Entonces, hambre. Santiago también lo ha sentido. Hambre de oír la palabra de Jehová. Si no sentimos esa hambre, ¿cómo podemos deleitarnos en ella? Y algunas personas esa hambre significa que han sufrido la apostasía. Y cuando llega la restauración la valoran adecuadamente porque saben lo que es la apostasía. Yo viví la apostasía 20 años. Bueno, quitamos los primeros años cuando era pequeñito y no sabía lo que era más que hambre del biberón, ¿no? Pero yo sí he sentido hambre de la palabra de Dios.
yo sí he sufrido la apostasía. Y cuando llegaron los misioneros estaba tan hambriento que el primer día que me dieron la primera lección, o como llamaban entonces, la primera charla misional, ese día ya me convertí. Sentí que había encontrado lo que llevaba años buscando. Y como ya os he dicho otra vez, yo empapaba mi almohada con mis lágrimas, angustiado por no tener las respuestas que yo necesitaba a mis preguntas. Y yo creo que era el único en toda la zona donde yo vivía que lloraba por eso. Pero yo sentí esa hambre. Por eso cuando alguien dice, yo a los misioneros, bueno, me hablaban de la iglesia, pero yo no tenía mucho interés. Bueno, me dieron las charlas y bueno, yo por cortesía los escuchaba, pero después yo no tenía ganas. Luego ya al final, después de mucho insistir, sentí, bueno, me bauticé y después tampoco. Y yo digo, no lo entiendo. No lo entiendo. Es como si una persona está muerta de hambre, le ofrecen comida y la rechaza. No, es que a mí esa comida no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Si estás muerto de hambre, entonces no te... ¿Sabéis cómo lo que se decía cuando yo era niño? Cuando hay hambre, no hay... Pan duro. ¿Pan duro? No hay pan duro. Y nos comíamos el pan como fuere. Yo me levantaba, yo vivía en una chabola en las afueras de Madrid, teníamos hambre. Y yo por la noche me acostaba con ganas de comer. Y me levantaba tan temprano, que no se había levantado nadie de mi familia. Tomaba la lechera y me iba a la vaquería que había a 2 kilómetros de mi casa. Me sentaba en la puerta porque todavía no habían ordeñado las vacas. Y el vaquero decía, seguro que está Faustino en la puerta. Salían y allí estaba yo. Pasa, Faustino. Ponía la lechera debajo de la vaca porque todavía no habían terminado el ordeño. Entonces ponía la lechera debajo de la vaca y me llenaban la lechera con la vaca encima. Y yo con la leche recién ordeñada me iba a mi casa y me preparaba el desayuno. Y cuando se levantaba mi madre yo ya había desayunado. Pero no porque fuera yo madrugador, es porque el hambre despierta las conciencias, ¿no? A ver, Elena, Helen. Bueno, con respecto a eso, en un discurso del Elder Holland, recuerdo que él hablaba de que la miopía terrenal, a veces huimos de la misma fuente de socorro y seguridad que se nos ofrece con el Evangelio. Es decir, a veces las personas no aceptan el Evangelio porque tienen miedo de cambiar costumbres, miedo de cambiar rutinas, formas de vida, eso. Y por supuesto, miedo a recibir como que mayor luz, no sé, yo lo puedo describir así más o menos. Entonces, es esa miopía terrenal que nos atemoriza, que no entendemos y las personas pues a veces nos bloqueamos, ¿no? Para poder cambiar y realmente necesitamos romper esos esquemas y abrirnos, entregarnos cuando decimos entregarnos realmente a lo que es el Evangelio y abrir nuestro corazón al entendimiento y conocimiento y así recibiremos mayor luz. Muy bien, gracias, Helen. Pues eso es lo que tenéis que discutir en el equipo, ¿eh? Yo recuerdo la oficina de la misión de Madrid, que yo iba allí y el presidente de la misión tenía un calendario con un acantilado azotado por las olas y un refrán que decía, la vida es o una apasionante aventura o nada. Y yo estoy completamente convencido de que el Evangelio restaurado o es una gran aventura o no es nada. Y a mí me entristece mucho cuando veo la apatía en la Iglesia. La apatía ante el Evangelio. La apatía ante la restauración. Bueno, pues esto es el punto número 1. No tenemos eso hay que dejarle algo al equipo. Así que esa es la idea. ¿Quién tiene ganas de leer el punto número 2? Que eso ya es más corto. ¿Yo puedo leer? Adelante. ¿De qué manera sufrió Abraham la apostasía en la casa de sus padres? ¿Cuál fue su reacción a ese ambiente de tinieblas en el que vivió? Abraham 1, 1 al 5. Gracias, Matías. Así que vamos a pensar en Abraham ahora, alguien que está
sufriendo la apostasía y la reacción que tuvo. Y el punto número 3, ese sería para el equipo número 2. Y el equipo número 3, ¿cuál es el punto? ¿Quién quiere leerlo? Yo puedo leer, Faustino. Adelante. ¿Cómo sufrió Nefi la apostasía en su vida en Jerusalén y con sus hermanos Lamán y Lemuel? ¿Qué hizo para no dejarse influir negativamente por unos y por otros? Y ahí tenéis escrituras que pueden ayudar. Así que aquellos que caigan, no sé si accidentalmente en el equipo número 2, tienen que hablar del ejemplo de Abraham, en lo que estamos comentando. Y el del equipo número 3, el ejemplo de Nefi. Estos ejemplos, hemos hablado antes del deseo, el deseo innato casi de conocer a Dios. Y los dos casos extremos son, por un lado, Abraham, hijo de un idólatra. Y en el otro extremo, Nefi, hijo de un profeta. Y en esos dos ambientes extremos surge el hambre de conocer a Dios. Abraham, aunque su padre se había vuelto idólatra, deseó tener un gran conocimiento y ser un seguidor fiel de la rectitud, como leemos en Abraham 1:2. Él quería tener un gran conocimiento. Tenía ansia de conocer, ansias de rectitud, y buscó las bendiciones del sacerdocio. Y fijaos lo que le dijo el Señor en el versículo 11 del capítulo 2 de Abraham. El Señor le dijo: serás una bendición para tu descendencia. Abraham 2:9. Y las bendiciones del Evangelio y las bendiciones de salvación se transmitirán por medio de ti. Abraham 2:11. Y yo creo que esto es una cosa importante, porque cuando mi esposa y yo nos convertimos al Evangelio, cada uno por su cuenta, porque éramos jóvenes que conocimos a los misioneros por separado y luego nos conocimos en la iglesia y nos casamos, cuando decidimos aceptar el Evangelio y casarnos, dimos estas bendiciones a nuestra descendencia. Y la pregunta es, ¿la van a aprovechar? Abraham la aprovechó aunque su padre se convirtió en un idólatra. Y aunque su padre no quería saber nada de Dios, él tuvo una ansia de conocer a Dios. El ambiente no le impidió tener esa hambre de conocer a Dios. Nefi tenía un padre profeta y también tuvo esa hambre. Pero no siempre los que nacen en la restauración la aprovechan, ni los que nacen en la apostasía se quedan en ella. Yo nací en la apostasía y busqué la restauración con todas mis fuerzas. Y otros han nacido en la restauración y se han apartado de ella. Y quizá la clave esté en lo que estamos diciendo, tener o no tener deseo, como el discípulo, de conocer a Dios y hambre de oír su palabra. Equipo número 2 y equipo número 3. ¿Algún comentario para añadir a los que van a tener estos temas 2 y 3? ¿Alguien quiere añadir a lo que yo he comentado? ¿Estáis pensando? Pues entonces leemos el punto número 3. Rápidamente, ¿quién tiene el punto número 3? El número 4, ¿no? Ahora. 4. Perdón, 4, adelante 4. Yo puedo. ¿Cómo sufrió José Smith la apostasía en la región donde vivía? ¿Qué hizo para salir del error? Gracias, Sara. Entonces, José Smith es un ejemplo del que nace en la apostasía. No por su familia, sino por las circunstancias. Y él tenía 14 años. Yo me maravillo cuando leo esto, 14 años. Y la pregunta mía es, ¿cuándo despertamos realmente a estas cosas de Dios? ¿A los 14 años? ¿A los 15? ¿A los 18? ¿A los 20? ¿A los 30? ¿Antes de morir? ¿In articulo mortis? ¿Vosotros cuándo despertasteis a la verdad? ¿Un día que tuvisteis un accidente y vuestro cerebro se despertó? 14 años tenía este muchacho.
y él quería salir del error en el que nació. Y sabemos lo que hizo. En el discurso del vídeo hablo del presidente Elder, ¿cómo se llamaba el discursante del vídeo? Que se me ha olvidado. Robert D. Hales. Gracias. Elder Hales. Él habló del ejemplo de José Smith como camino para salir de la apostasía y del modelo de la restauración, el modelo que siguió José Smith desde que oró por primera vez en la arboleda hasta que obtuvo todas las revelaciones que tenemos en doctrina y convenios. Ese es el ejemplo y ese es el modelo. Entonces, a mí cuando los misioneros me hablaron de José Smith y de su ejemplo de búsqueda, dije, pues esto es lo que me pasa a mí. Esto es exactamente lo que me está pasando a mí. Así que yo escuché con mucha atención, seguí a José Smith como quien sigue a alguien que ha encontrado lo que yo buscaba, y hasta que no lo encontré, no paré, siguiendo lo que él hacía. Exactamente lo que él hizo, lo hice yo, hasta que por fin entendí que yo tenía, como digo en el vídeo, mi propia arboleda, mi propia primera visión, mi propio primer testimonio, etc. Muy bien, pues vamos a seguir. ¿Hay aquí quiere comentar algo sobre el punto número 4 del equipo? Para ayudar al equipo este. Los que salgan en el equipo 4 tienen que hablar de José Smith y su ejemplo. Así los del equipo número 3, Nefi, equipo número 2, Abraham, y el equipo número 1, lo que dijo Amós y lo que comento ahí en el punto. Son puntos apasionantes y solamente uno de ellos sería suficiente para toda la lección. Y ahora vamos a hablar del conocimiento y la restauración. Equipo número 5, ¿quién lo lee? Yo puedo. Dice, ¿qué se conoce como el primer estado? ¿Qué es lo que se perdió de ese primer estado de nuestra existencia con la gran apostasía? ¿Qué se recuperó en la restauración? ¿Por qué ha sido tan importante esa recuperación? Y entonces lo veréis en Abraham 3:26, que habla del primer y segundo estado, y el esquema que os he enviado y que ahora vamos a mostrar para desarrollar estas dos preguntas de los equipos 5 y 6. Pero de momento yo os pregunto, ¿el primer estado qué periodo abarca? ¿Cuándo empieza y cuándo termina el primer estado y qué otro nombre tiene? Venga, pregunta de examen. La presencia. La vida preterrenal. Muy bien. Antiguamente yo oía que decían la preexistencia. Digo, no, la preexistencia es la nada. Está mal dicho eso. Preexistencia significa antes de la existencia. ¿Qué hay antes de la existencia? Nada. Si lo decía Aristóteles. Aristóteles decía, nacer es pasar de la nada al ser. Y morir es pasar del ser a la nada. Pobre Aristóteles, ¿no? Bueno, pues la preexistencia es la nada. Pues vida preterrenal, primer estado, que va desde cuándo a cuándo. Pues se supone que no tiene principio y va hasta que tú bajas a la tierra. Entonces, el primer estado no es la etapa de la inteligencia, que esa es eterna, ¿no? El primer estado empieza con el nacimiento en la tierra, como ha dicho Raquel. Nacemos en la tierra y empieza. ¿Y cuándo termina? El primer estado. El primer estado empieza con el nacimiento en la tierra. Ay, sí, estamos en el primer estado. Bueno, no, ¿Ese no es el segundo estado? Perdón. El primer estado empieza cuando... Arriba. Es que ya me hice un lío. Yo es que me he bajado antes de tiempo. Cuando somos engendrados espiritualmente. Muy bien. Entonces, cuando nacemos espiritualmente, cuando Dios nos da un espíritu, un cuerpo espiritual, empieza el primer estado. ¿Y cuándo termina? Cuando nacemos aquí en la tierra. Muy Cuando bien. venimos. Ahora ya estamos de acuerdo porque me he bajado antes de tiempo. Muy bien, pues gracias por sacarme del error, porque yo ahora digo, estoy en el primer estado, si yo me creo que estaba en el segundo, a no ser que todavía esté suspendiendo el primer examen. Muy bien, ¿y el segundo estado cuándo empieza? Cuando nacemos aquí en la tierra. Cuando nacemos. ¿Y cuándo termina? Con la muerte. ¿Estáis seguros? ¿Seguras? Sí, ahora nos dejas en dudas. Después del juicio.
Claro, dicen que el segundo estado comienza con el nacimiento en la tierra y termina con la resurrección. Ah. De lo cual viene el juicio. Así que esto es muy importante, porque ahora vamos a ver rápidamente, voy a poner el esquema, y en el esquema podemos ver qué es lo que se perdió con la apostasía en el primer estado y qué es lo que se perdió con la apostasía en el segundo estado, para responder a la pregunta de si yo no entiendo lo que se ha perdido y no valoro lo que se ha recuperado, nunca tendré una comprensión apropiada de la restauración. La restauración es un milagro imprescindible. Por eso yo lloraba cuando vivía en la apostasía, porque echaba de menos principios fundamentales que me hacían quedar completamente perdido en este mundo. Hay personas que viven como los animales, mientras que coman y beban no necesitan nada más. Comed, bebed y divertiros, ¿no? Pero una vez que uno entiende la restauración y la apostasía, ya no puede estar tranquilo. Vamos a ver el esquema. Veamos el esquema y vamos a ver rápidamente en unos minutos, porque eso será discusión de los equipos 5 y 6. Aquí en el esquema vamos a ver qué es lo que hay en el primer estado, qué es lo que hay en el segundo estado y qué es lo que se perdió y recuperó en ambos casos. Entonces ahí tenéis, ¿no? Primero la etapa de la inteligencia, que nos enseña que somos eternos, no tenemos ni principio ni fin como inteligencias. He puesto un interrogante arriba, un signo de interrogación, porque no sabemos en qué consistía esa etapa. Pero si leéis 93-29 de Doctrina y Convenios, leéis que la inteligencia no tiene ni principio ni fin. Y la inteligencia nos asegura una existencia eterna. Diga lo que diga Aristóteles y los existencialistas y todos los filósofos materialistas ignorantes, dominados por la apostasía. Entonces, la inteligencia no sabemos mucho de ella, pero sí nos asegura la existencia eterna. No tenemos principio, somos tan eternos como Dios. O como decía Joseph Fielding Smith, somos coeternos con Dios. Después viene el primer estado. En el primer estado, ¿qué es lo que recibimos? Ahí he puesto dos cosas, aunque se podrían poner muchas más, y que eso es lo que tienen que debatir el equipo número 5. ¿Qué es lo que se recibe en el primer estado? Naturaleza divina. Que nos viene con el espíritu. Dios nos da un espíritu, es decir, yo soy una inteligencia y Dios decide darme un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual me da una naturaleza divina y me da un potencial divino. Yo puedo llegar a ser Dios gracias a que el Espíritu de Dios me da esa genética divina. También usar albedrío. Y ahí descubrimos que el albedrío es una herramienta muy bien para este desarrollo. Entonces somos dioses. Pero el albedrío no estaba también con la inteligencia, solo aparece en el primer estado. Es que no sabemos nada de la inteligencia, pero seguramente... Ah, vale, es verdad, es verdad, es verdad. No, pero algo arriba. En el primer estado se ve el albedrío porque decidimos seguir a Jesucristo dentro de del concilio terrenal. Por eso sabía que nos cogimos. La voz estaba entrecortada y no he entendido muy bien lo que has dicho. Ya, lo que me refería es que cuando estamos en este primer estado, o sea, recibimos, es verdad, el espíritu, la naturaleza divina, los dioses en potencia, y es verdad, como usted dijo, la herramienta del albedrío, y es por eso que nosotros, cuando se presenta el plan y todo ello, decidimos seguir a Jesucristo, ¿no? Porque estamos ejerciendo ese albedrío, ¿no? Muy bien, y seguimos a Jesucristo y gracias a eso estamos aquí, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, si miráis abajo en la apostasía no hay nada. Es la nada absoluta. No hay etapa de inteligencia, no hay etapa del primer estado, no recibimos un espíritu allí, no nos desarrollamos con Dios, no somos hijos de Dios. Si habéis estudiado el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla y demás, se llama el credo niceno-constantinoplano, no sé cuánto, de Constantinoplano, ese credo decía, y yo me acuerdo todavía en mi época
católica decía, Jesucristo fue engendrado, no creado, y por tanto de la misma naturaleza que el Padre. Pero nosotros no. Nosotros no fuimos engendrados, fuimos creados y no somos de la misma naturaleza que el Padre. Jesucristo sí, nosotros no. ¿Por qué? Pues porque nosotros no existimos con el Padre eternamente ni recibimos esa esencia divina que es propia del Espíritu cuando se recibe del Padre como hijos literales. Entonces ahí veis, la etapa de la inteligencia desaparece en la apostasía, la etapa del primer estado desaparece en la apostasía y la sustitución es la nada de Aristóteles, que no de Platón. Aristóteles era discípulo de Platón, pero se rebeló contra Platón y se cargó toda la vida preterna, las ideas, etc., ¿no? Entonces la nada, fuimos creados de la nada. Y esa etapa nos destruye nuestra existencia eterna. Hay por ahí un ruido como si tuvieses una cascada, la que yo tenía en mi ojo izquierdo. Hay una interferencia, casi no se le oye. Y Es ahora, mejor que cerremos micrófono. Ya está bien. Voy allá. Entonces, la etapa de la inteligencia desaparece con la apostasía, la etapa de la vida preterrenal desaparece con la apostasía, desaparece la naturaleza divina, desaparece la potencialidad de llegar a ser dioses y no hay nada. Fuimos creados de la nada. Y esa fue la gran apostasía y una cosa terrible porque destruye toda nuestra esencia. Como dicen los filósofos, la conexión ontológica con Dios, la conexión esencial o vital con Dios. Entonces no somos hijos de Dios, somos cosas que Dios ha creado. Y nos cosifica y nos convierte en objetos, no en hijos de Dios. Julián Marías fue uno de mis grandes filósofos y él decía, no somos criaturas, somos criaturas. Pues eso se lo cargó. Y él era católico, pero lo entendía muy bien. Lo entendía muy bien. Bueno, pues esto es lo que tiene que discutir el equipo número 5. ¿Qué es lo que se perdió y qué es lo que se ganó con la restauración en el primer estado? ¿Cuándo comienza la apostasía? Pues comienza con el nacimiento en la tierra, ahí empieza todo. Y además empieza espíritu y cuerpo, todo junto, viene aquí. Porque Dios crea el cuerpo, crea el espíritu y aquí venimos los dos juntos. ¿Algún comentario rápidamente sobre este punto para ayudar al equipo número 5? Yo quisiera citar voy a decir, Talmage, MC Talmage. Él tiene un libro que cita muchísimo en Jesús y Cristo, que es Philosophy of Mormonism. Y es muy interesante porque la filosofía del mormonismo son los últimos 2 capítulos. Y en una parte dice, creemos que el espíritu es descendencia del Padre, es decir, el espíritu es descendencia del Padre Celestial. Y que el cuerpo es una imagen hecha con elementos terrestres, entiéndase por elementos terrestres, elementos de la Tierra en el sentido literal, no terrestres en el sentido de estado terrestre. O sea, es decir, es imagen, bueno, el cuerpo es su imagen, por lo tanto, el alma, que es la unión del cuerpo y el espíritu, es básicamente un Dios en estado embrionario. Como para intentarlo resumir un poco. Entonces, realmente, dependiendo de la ley a la que nos mostremos adaptados, sea una ley celestial, sea una ley terrestre o sea una ley celestial, podremos trascender a ese estado, es decir, heredar lo que él tiene y convertirnos en dioses gracias a él. Obviamente no a su nivel, porque sabemos que Dios crece en gloria, no en conocimiento, y si creciéramos a su mismo nivel, entonces no tendría ningún sentido el progreso, pero sí que podremos convertirnos en dioses también. En dioses, es decir, seres divinos. Muchas gracias, Daniel. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién bautizado en la primera iglesia que hubo en Madrid, alquilada, era un semisótano, y yo salí de la reunión un domingo y me encontré a una investigadora en el recibidor, en el vestíbulo, sentada en el sofá llorando. Y yo dije, mira, ha sentido el espíritu, qué bien, vamos a bautizarla. Me acerqué a ella, bueno, ¿qué le pasa a usted, hermana? Estoy muy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque he oído que vosotros creéis en llegar a ser dioses y eso me pone muy triste. Y yo dije, ¿por qué le pondrá triste esto? Pues porque los cristianos no creen en eso y no pueden creerlo porque somos nada. El origen es la nada. Y como bien decía Daniel, no tenemos esa esencia divina, nunca podremos llegar a ser dioses porque no tenemos la conexión vital con Dios. No somos hijos literales, sino hijos en un sentido simbólico.
Solamente Jesucristo lo era y por tanto también llegó a ser Dios. Entonces, nadie cree, y hay mucha oposición contra la Iglesia criticándola porque creemos que nosotros somos dioses en potencia y que podemos llegar a ser dioses. Y entraríamos ahí en un debate muy interesante de que entonces somos somos politeístas porque creemos en muchos dioses, no solamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también en todos los hombres y mujeres que pueden llegar a ser dioses y diosas. Y claro, ellos no lo creen ni lo pueden creer porque han destruido el primer estado, que es la conexión vital con Dios. Pero eso lo discutís vosotros, lo del equipo número 5. El equipo número 6 tiene que hablar del segundo estado. Entonces ahí os he puesto lo que abarca el segundo estado. Empieza con el nacimiento, recibimos aquí el cuerpo, el espíritu recibe un cuerpo, por eso he puesto más cuerpo en la vida terrenal. Continúa después de la muerte en el mundo de los espíritus y termina con la resurrección y el juicio, como habéis dicho. ¿Y qué es lo que encontramos en la apostasía? Pues que desaparece el mundo de los espíritus. Y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando desaparece el mundo de los espíritus en el plan de salvación? En el plan de salvación, si quitamos la vida preterrenal, ya vemos lo que desaparece, nuestra conexión con Dios. ¿Y qué pasa cuando en el plan de salvación desaparece el mundo de los espíritus? Pues que los mandan directamente al infierno o al cielo. San Agustín decía, si un niño muere sin bautizarse, aunque tenga 1 mes de edad, se va al infierno a quemarse, porque no se puede salvar, porque no se ha bautizado. Y no digamos ya si tienes 60 o 70 años. O si no eres cristiano, porque eres de otra religión. Pero nosotros decimos que no, que el mundo de los espíritus es otra oportunidad para el que no tuvo la oportunidad en la tierra, y allí puede conocer el Evangelio si no lo conoció aquí, y recibir las ordenanzas vicariamente si no las recibió aquí. Entonces, el mundo de los espíritus es fundamental para que no haya una injusticia. Pero no les importa a muchos cristianos. Condenan a todos los que mueren porque no han conocido a Cristo, condenan a todos los que mueren si no han recibido las ordenanzas, y incluso hablan de la predestinación. Es una cosa horrorosa, fruto de la apostasía. Si desaparece esa segunda parte del plan de salvación, esta segunda parte del segundo estado, que es el mundo de los espíritus, se destruye por completo la justicia de Dios y mandan al infierno directamente a personas que no saben por qué. Vamos a ver, yo nací católico y yo fui un católico maravilloso. ¿Sabéis por qué? Pues porque yo no falté a misa nunca. No como algunos mormones que van a la iglesia solamente de vez en cuando. Entonces yo conocí la iglesia católica y fui a misa siempre. No falté nunca. No iba mi padre porque era ateo, no iba mi madre porque era una católica sociológica, no iban mis 5 hermanos, pero yo sí iba. Y lo mismo que me levantaba por la mañana a las 6 de la mañana a por la leche, que era antes que los vaqueros hubieran ordeñado las vacas, ya estaba yo allí para llevarme la leche porque estaba muerto de hambre. Pues de la misma manera me iba a la iglesia católica, pero no a las 12 para presumir, no, a la primera hora, a la primera misa, y oía la misa todos los días yo, Faustino López Requena, solito, me levantaba, me vestía y me iba. Y si yo me hubiera muerto católico que cumplía eso y todos los mandamientos de la ley de Dios que los cumplía todos, ¿me habría ido al infierno? Pero bueno, pero esto que se han creído. ¿Qué culpa tengo yo de no conocer el Evangelio restaurado? Pero hombre, un poco de respeto. Y si una persona nace budista, como vamos a hablar la semana que viene, ¿qué pasa? Y eso es un budista maravilloso, ¿le vas a mandar al infierno porque no está bautizado? Pues eso pasa cuando se quita el mundo de los espíritus del plan de salvación. Y ha desaparecido, ¿veis ahí que no está? Después del nacimiento viene la muerte y el juicio. Y van o al purgatorio, y pongo un interrogante porque no todos los cristianos creen en el purgatorio, o al cielo. Los del purgatorio son los de los pecados veniales. Pagan ahí los pecados veniales y luego ya van al cielo. Y los de los pecados mortales al infierno. ¿Alguna pregunta? Sí, Faustino, yo quería hacer un comentario. Yo creo que eliminan por completo la obra de Jesucristo. Es como si Jesucristo no hubiera pasado por la tierra. Claro, la expiación de qué sirve si hay Claro. de condenación. Y luego es muy interesante la parte final, gracias Pilar, donde dicen reinos de gloria. Después de la resurrección termina el segundo estado y ya mediante el juicio pasamos a los reinos de gloria. Los que se han bautizado de una manera o de otra en esta tierra o vicariamente, lo que sea, porque el bautismo es la puerta a la gloria celestial. Si no te bautizas no puedes ir a la gloria celestial. Para ir a la gloria terrestre no hace falta bautizarse.
Yo siempre lo pregunto y nadie sabe responder. ¿Hace falta el bautismo para la gloria terrestre? Y empiezan a dudar. La respuesta es no, no hace falta. El bautismo es la puerta a la gloria celestial. Y si quiero lograr la exaltación dentro de la gloria celestial, pues el templo, porque la gloria celestial y la exaltación es un cielo de familias. Y por tanto el templo es imprescindible para que esa exaltación funcione. Ese es el primer grado de gloria. ¿Cuál es el segundo grado de gloria? La gloria terrestre. ¿Quiénes van a la gloria terrestre? Pues la gente buena, lo maravilloso, pero que no quieren saber nada de la iglesia, ni de bautismo, ni de convenio, ni nada. No quieren saber nada. No porque no tengan la oportunidad, sino porque no quieren, no les gusta esa idea. Entonces, como son buenos, pues van a la gloria terrestre, que es maravilloso también. ¿Y qué pasa con los inicuos que se mueren y no se arrepienten? Pues van a la gloria celestial, pero ¿cuál es la puerta de la gloria celestial? Lo he puesto ahí. O sea, que tienen que sufrir el castigo antes de entrar. Claro, habéis leído la sección 19 de Doctrina y Convenio, ¿no? La expiación de Jesucristo no se aplica a los que no se arrepienten de sus iniquidades. Y si mueren inicuos, y hay mucha gente inicua, se mueren y van al infierno a pagar ellos lo que Jesucristo no puede pagar por ellos. Pero al final salen, ¿y dónde van? A la gloria celestial. Entonces, algunos establecen incluso una asociación. ¿Qué es el cielo? Pues el cielo sería la gloria terrestre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque allí no hay familia, porque como no creen en la familia, ni en el matrimonio eterno, ni nada de eso, bueno, pues el cielo en la apostasía es el equivalente a la gloria terrestre, porque se ha perdido la idea de exaltación, familias eternas y demás con el templo. Y el purgatorio sería el equivalente al mundo de los espíritus, porque en el mundo de los espíritus se corrigen errores y en el purgatorio también se corrigen errores siempre que sean pecados veniales. Lo que pasa que es una asociación muy incompleta e imperfecta y además no todos los cristianos creen en el purgatorio. ¿Y cuál es el infierno en la restauración? Pues la gloria celestial. La diferencia es que del infierno católico no se sale, perdón, el infierno cristiano apóstata no se sale y del infierno de la restauración sí se sale. Y acabas en la gloria celestial. Por tanto, los que hablen del equipo número 6, que va a ser ya, vamos a dividir rápidamente, tienen que hablar del segundo estado y conectarlo con los reinos de gloria. Así que ahí tenéis 6 puntos muy importantes que a mí personalmente me apasionan y me parecen fundamentales entenderlos. Y una vez que los hemos entendido, ya es más difícil que nos apartemos de la restauración, porque ya lo entendemos. Y entonces se aplica a nosotros lo que dijo Amós: mandaré a la tierra hambre de conocer la palabra de Dios. Y lo del discípulo famoso, ¿no? Vamos a dividirnos en grupos en un momento. Una pregunta, señor Faustino. Comentario, pregunta. Comentario. La última vez estuvimos hablando y no sé si es algo que oí alguna vez o es que se me ha olvidado, pero que me pareció muy interesante y comentábamos que el mundo de los espíritus, ¿dónde está? ¿Dónde está el mundo de los espíritus? ¿Dónde está? Aquí, en la tierra. Muy bien. Y lo comentaba muy bien, decía Brigamián, en el mundo apóstata piensan que los que se mueren se van al cielo, se van arriba. No, los que se mueren se quedan en la tierra. ¿Por qué? Porque continúa, si es el segundo estado. Es la vida terrenal. Lo que pasa que la primera parte, antes de la muerte, es en cuerpo físico y la segunda parte es solamente en espíritu. Pero muchas gracias por ese comentario. Es decir, la vida terrenal, el mundo este es el mundo de la vida con el cuerpo físico y el mundo de los espíritus. Por tanto, es una continuación. Decía Brigamián, cuando nos morimos no nos vamos a ninguna parte, seguimos aquí, porque no ha terminado todavía el estado. Y lo que no aprendimos en la tierra, en el mundo terrenal, la vida física, lo aprendemos en el mundo espiritual. Y lo que no pudimos hacer en el mundo con el cuerpo físico, lo haremos vicariamente con el mundo espiritual. Por tanto, el mundo de los espíritus es una continuación de la vida en la tierra, espíritu, que nos ayuda a corregir y a completar lo que no pudimos hacer en la tierra, porque seguimos aquí en la tierra. Y yo creo que es un punto fundamental para que el plan de salvación sea justo, si no sería una injusticia horrorosa, que es lo que me hizo a mí llorar durante años, porque no lo entendía. ¿Algún comentario más o nos dividimos? Muy bien, entonces vamos a apretar el botón, nos vamos a dividir en 6 grupos. Perdón, si quiere hacer un comentario que no...
A ver, No lo agregué a... Lo que dije cuando nos... vale, y dependiendo del grado de gloria, dependiendo de la ley a la que nos mostremos adaptados, podemos acceder a un grado de gloria, siempre, pero solamente por la expiación de Cristo. Quería agregar ese puntito. Es bastante obvio, pero me sentía mal si no lo agregué. Muy bien, pues eso ya lo deja muy completo. Gracias, Daniel. La expiación de Jesucristo, que es lo que comentaba también Pilar, es fundamental dentro del plan de salvación. Pero como comentaba Pilar, Hermano Faustino. si quitamos la expiación, el plan de salvación se desmorona, y se ha desmoronado por completo con la apostasía, porque se ha quitado todos los beneficios de la gracia que viene de la expiación. A ver, ¿ibas a comentar algo por ahí? Sí. Referente a si las inteligencias tenían albedrío, conseguí la cita del presidente José Smith en el libro que mencioné por el chat. Sí. Le dice que cuando venga el tiempo para lanzar la creación del espíritu, cada inteligencia tomará el lugar que ha escogido. Y dice, la organización de los mundos espirituales y celestiales y de los seres espirituales y celestiales fue acordada como el orden más perfecto y armonioso. Sus límites y sus vínculos fueron fijos irrevocablemente y voluntariamente suscritos en su estado celestial por ellos mismos. Muy bien. Las inteligencias decidieron, o sea, la conclusión es que las inteligencias decidieron el lugar que iban a ocupar en la creación. Si como hijos de Dios, o como plantas, o como animales, o como etcétera. O sea, el tema es más complejo, está en ese libro, pero está la cita del presidente José Smith. Eso lo decía también Aristóteles, decía, hay 3 tipos de almas. El alma vegetativa, que es el de las plantas, el alma sensitiva, que es la de los animales, y el alma racional, que era la de los hombres. Entonces es posible, yo estaba pensando con lo que estabas comentando tú, yo digo, a lo mejor algunas inteligencias se convirtieron en plantas, otras se convirtieron en animales y otras en personas. Pero no quise añadir mucho porque no sabía si Aristóteles por ahí estaba inspirado o no. Pero sí es cierto que si Jesucristo fue escogido por el Padre para ser la primera inteligencia que recibiera un espíritu y de esa manera se preparara para el plan de salvación como el Salvador, algún desarrollo vería en ella, ¿no? Él tendría que elegir, bueno, necesito el primogénito, el primero en recibir... De hecho, Jesucristo era la inteligencia más desarrollada. Muy bien, eso es lo que yo pensaba, digo, tiene que haber sido, y en ese caso haría falta albedrío, si no, ¿cómo se iba a desarrollar? Muy bien, pues todo eso se van asociando y vamos completando el signo de interrogación que hay ahí. Así que ahí podéis debatirlo tranquilamente. Muy bien, entonces recordad, va a haber 6 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno de ellos tiene que debatir el punto correspondiente, elegir desde el principio quién va a ser el portavoz y dentro de unos 15-20 minutos nos reunimos de nuevo para que el portavoz resuma en 2 minutos las conclusiones. ¿Quién es el portavoz del equipo número 1? Yo. Pues venga, vuestro punto tiene que ver con la profecía de Amós y con la necesidad de haber pasado un poco de hambre. Vale, pues hemos tenido opiniones diversas, todas muy importantes. La primera decía algo así como, no es necesario tener un hambre, por ejemplo, al punto de usted de mojar almohada o tener como esa angustia extrema para poder probar el sabor de la restauración, puesto que suponiendo se ha nacido dentro del convenio y se te han explicado y has comprendido los principios de la restauración o has comprendido los principios de la Iglesia, entonces tú ya estás viviendo la restauración y tú ya estás probando su sabor. Tal vez no de una manera tan intensa como la que tú probaste cuando recibiste tu testimonio porque tenías condicionado por esa angustia, ese deseo de saber, pero sí lo estás probando y sí lo estás experimentando. Luego yo dije que para probarlo plenamente había que antes probar las tinieblas, citando, si mal no recuerdo, Efesios 5:8, que decía que erais tinieblas, pero ahora estáis en la luz. Entonces yo dije, bueno, si se quiere realmente disfrutar el sabor del Evangelio, realmente hay que haber probado antes las tinieblas, porque si no, no vas a realmente tener ese deseo, esas ansias de participar de la restauración. Luego alguien continuó por esa línea y también añadió el arrepentimiento. Habló de que nosotros cuando pecamos tenemos ese deseo de arrepentirnos y cuando nos arrepentimos es que lo probamos. Yo lo expandí por esa parte, añadiendo que a mi juicio no solamente teníamos que hablar del conocimiento y de la doctrina que se había perdido, sino que también
que es muy importante y muy fundamental y muy central el hecho de que se restaurará el sacerdocio, las llaves del sacerdocio, porque nosotros probamos ese dulce sabor de la restauración cuando nos arrepentimos y cuando participamos de las ordenanzas de salvación. Es decir, si alguien ha pecado y está sumergido en angustia y en remordimiento por sus pecados, por muchas obras muertas en las que participe, no va hasta que no haga convenio, ¿vale? Y no haga un convenio autorizado por mano de alguien autorizado y no se bautice y no consuma la Santa Cena, hasta que no lo haga bajo el sacerdocio debidamente autorizado y restaurado, no va a probar ese sabor de la restauración, ese buen y dulce sabor de participar del Evangelio restaurado, de la doctrina de las llaves. Alguien dijo que, y me pareció muy genial, nuestro deber como miembros es, además de enseñar los buenos principios del Evangelio, añadir una base de lo previo, de lo que existía antes y se perdió, para que las personas puedan entender la magnitud de la restauración. Es decir, a mí me pueden enseñar qué son los templos, pero si yo no entiendo para qué servían los templos, la importancia de los templos y lo terrible que es que se perdieran, entonces yo no voy a realmente apreciar tanto los templos actualmente y su restauración. Perdón, que me han añadido algo que me gustaría añadir. Que aunque no hayamos vivido la apostasía, podemos valorar la restauración del Evangelio por medio de entender y aumentar nuestro conocimiento y testimonio sobre los principios de dicho Evangelio. También muy importante. También fueron añadiendo por esa línea que es necesario entender los principios perdidos para comprender la magnitud de la importancia de la restauración, lo que había dicho antes. Y algo muy interesante después, es el testimonio de una hermana que, según nos comenta, ella nació bajo convenio, se bautizó en la adolescencia, luego se apartó de la iglesia durante un tiempo, pero ella siempre supo, aunque estuviera apartada, que lo que ella sabía era verdad. ¿Por qué? Porque ella le forjara una base muy sólida. Entonces, según ella dice, bueno, yo tuve una base muy sólida, luego después de un tiempo me aparté porque yo necesitaba buscar más conocimiento, pero yo en esa búsqueda de conocimiento, en esos lugares diferentes a la iglesia, yo siempre supe que el lugar era el que tenía que volver a la iglesia, pero yo estaba buscando más conocimiento, aunque yo tenía esa base clara, y cuando finalmente lo supe, cuando finalmente tuve este conocimiento más completo, no del todo completo, pero sí más completo, entonces volví. ¿Cuál es la importancia de este punto? Que hay que forjar una base muy sólida. Hay que forjar una base muy sólida que no solamente abarque los principios que se nos enseñan en la iglesia, sino también los principios de la restauración, es decir, lo que existía antes, lo que se perdió, y relacionándolo con lo que usted ha dicho, el concilio de Nicea y etcétera, para poder saber la importancia de lo que se ha perdido y no tener esa necesidad tal vez de buscar o de apartarnos. Y ya por último, una hermana dijo, y esto es también bastante interesante, que para nosotros tener el deseo de actuar y después de las acciones recibir el testimonio, después de recibir el testimonio, ya entrar en la senda de los convenios, también hay que tener una pizca de conocimiento, porque ese conocimiento nos va a causar una curiosidad, nos va a causar el deseo de recibir un testimonio, de experimentar con las Escrituras. Entonces es nuestro deber también, eso se añade a lo que se decía antes de que es importante no solamente enseñar los principios del Evangelio, sino también enseñar estas cosas que se perdieron, enseñar un poco de conocimiento, porque este conocimiento va a despertar la curiosidad y el deseo de aprender más y de adquirir un testimonio. Espero no haber hablado muy rápido o no haberme dispersado demasiado. He intentado tocar todos los puntos que se tocaron ahí. Has hablado muy bien, Daniel, muchas gracias. Y añadiendo lo que tú has dicho, los que nacen en la restauración, los que hemos hecho pedagogía, ciencia de la educación, hay un principio fundamental en didáctica que dice: no aprendemos algo hasta que no lo descubrimos nosotros. Así que ese es un punto que se aplica a Nefi. Nefi lo tuvo que descubrir por sí mismo, a pesar de que, ¿no?, nació en una restauración con un padre profeta. ¿Puedes repetirlo, por favor, lo que acabas de decir? Es buenísimo. Nadie aprende un principio hasta que no lo descubre por sí mismo. Eso se llama enseñanza por descubrimiento. Nuestros hijos tienen que descubrirlo por sí mismos, aunque yo sea un profeta maravilloso. Adelante, segundo equipo. Me toca a mí. Hermana Pickup. Eso lo que acabas de decir me recuerda mucho a mi hija que teníamos cuando estábamos haciendo online con lo de la pandemia, lo del colegio, que tenía que, una de las clases, aprender que si las plantas tienen raíces, o si está vivo o no. Entonces teníamos unas flores, un jarrón, y tenía que decirme, en lugar de decírselo yo, quiero decir que al final me acordé de eso mismo que acabas de decir y digo, vamos a enseñárselo a ver si ella misma lo puede ver. Y entonces le enseñé una planta que estaba en la tierra, digo, ¿este tiene raíces? Sí.
le llevé a un jarrón con flores, digo, ¿este está vivo o está muerto? Entonces ella se estuvo un rato pensando y al final ella misma llegó a la conclusión pensando, y así es como no nos olvidamos de lo que aprendemos o nos damos cuenta nosotros mismos porque nosotros lo hemos vivido y es como se queda grabado en la cabeza y en el corazón. Vamos, que tiene mucha razón. Hay que dar la razón a los padres, muy bien. Muy rápidamente nos tocó a Abraham. ¿De qué manera sufrió Abraham la apostasía en la casa de sus padres? ¿Y cuál fue su reacción a ese ambiente de tinieblas en el que vivió? Hablamos de cómo Abraham, su casa estaba, pues, eran politeístas y era, pues, era parte, pues, tinieblas de donde él estaba. Entonces tenía que, las escrituras que hemos leído, se ve como él tenía grandes deseos de vivir el Evangelio y de salir de allí, de esa situación y de esas tinieblas, y que trazó un plan para poder hacerlo, para poder conseguir sus objetivos y humildemente poder aspirar a lo más alto, pero para lo cual pues tuvo literalmente que salir de allí, de esas tinieblas. Y una cosa que más me ha quedado grabado o que más me ha gustado de lo que hemos dicho es que Abraham fue lo que él mismo decidió, que él mismo usó su libertad de escoger y no se justificó por dónde nació o de dónde salió, sino en lugar de ser fruto de sus circunstancias, él fue lo que fue a pesar de el lugar del que salió. Entonces fue decisión propia y muestra pues el poder que tenemos nosotros de, en lugar de tenerlo como excusa de es que yo he nacido aquí o mi situación es muy difícil, y sino tomar responsabilidad de que sí, a veces pues las cosas son difíciles, pero que nosotros tenemos decisión y el poder de salir de las tinieblas y de poder buscar la luz, y que tenemos ese potencial de hacerlo y que Dios nos ayuda en ese objetivo. Más o menos. Muy bien. Pues muchas gracias, Semana Pickup. Y muchas gracias a los mensajes que estoy mandando, maravillosos, que van completando las presentaciones. Equipo número 3, ¿cuál es la idea y quién es el portavoz? Creo que soy yo. Adelante. El 3 hablamos de Nefi y cómo se las arregló cuando había apostasía en Jerusalén para no pasarle lo mismo, y cuando llevó la apostasía con su familia, con sus hermanos, para que no le pasara lo mismo. La conclusión que llegamos es que al final todo depende de uno. Entonces Nefi tenía deseos de saber, y esos deseos son los que le acercaron a Dios, lo que le hizo tener preguntas, lo que le hizo de alguna manera el generar el interés. Uno no se salva por pedigrí. Tú ya puedes ser el hijo del profeta, como no tengas ese interés, eso no va por ósmosis. El Espíritu Santo revela cuando una persona es sincera. Y a mí me hace gracia porque hay una historia, lo puedes buscar en YouTube, que estaba el de Christopherson hablando en Guatemala con la mujer. Estaba en una face to face de estos, y entonces él dice, mi mujer lee las escrituras y a veces me hace preguntas que me sorprenden, y dice, ella no se queda porque es la mujer de un apóstol. Entonces ella estaba así riendo, sí, es verdad, claro. Y eso es lo mismo, me refiero, es un aprendizaje personal. Y ya para acabar, pues nos sorprendió dos cosas. Una de que, por ejemplo, Nefi cada vez que, no sé, creo que es el 100% de las veces, pero bueno, se puede mirar, que cada vez que tiene una revelación aparece en la tienda del Padre. Él habló con Dios, pero luego va a hablar con el Padre. Entonces hay una relación ahí, padre e hijo, pero también discípulo profeta, por decir así. No sé cuánto hablarían, pero estoy seguro que hablaron de algo. Y luego, ya para acabar, hay una historia muy bonita que cuenta Alder Maswell de un hombre que quedó aislado en la Alemania democrática, la comunista, durante 30 años, sin ver un miembro. Entonces, claro, muchos de nosotros a lo mejor pues, nos despistamos, pero sin libros, sin iglesia, en un país comunista, que no puedes vivir tu religión, que es algo que tienes que vivir de manera personal. Y ya pues hubo un hombre que se averiguó de él y le dejaron ir a verle y le dijo que podía dar una bendición patriarcal. Y el hombre se levantó y trajo un sobre con los diezmos de sus 30 años y dijo, ahora soy digno. Entonces, para mí eso y para nosotros es un ejemplo de que realmente al final lo que determina somos nosotros, no la situación. Ya, está ahí. Gracias, Jorge. Como dijo el presidente Ayrin, el testimonio no se hereda. Y tú lo has dicho muy bien, hay que conseguirlo, hay que desarrollarlo. El verdadero discípulo tiene algo innato ahí. Y esa es la gran lucha. Maravilloso, Jorge, y tu equipo. Equipo número 3. A ver, ¿qué ha peleado el equipo número 4?
Hola, pues nosotros hemos hablado un poco de José Smith y cómo él sufrió la apostasía en la región donde vivía y qué hizo para salir. Entonces, primeramente hemos comentado un poco sobre el contexto en el cual José Smith vivía, ya que vivía en una época en la que pues había mucho tumulto religioso, había muchas religiones y cada uno quería como inculcar sus propias creencias. ¿No? Había muchos misioneros y gente que iba predicando lo que creía pues por todas partes y que se veía en general como mucha hambre de conocimiento, ¿no? De querer saber más sobre el Señor, lo que también pues llevó a José Smith a querer pues buscar por él mismo y comentamos como algunos pasos, ¿no? Y que primeramente pues José Smith tenía el deseo de conocer, él tenía esta curiosidad de saber dónde estaba la verdad y dónde podía encontrarla. Y después de eso, pues él empezó a estudiar las escrituras. En especial pues comentamos Santiago 1.5, que es lo que se comenta que derivó a todo lo demás. Pero también hemos comentado que José Smith asistía pues a otras congregaciones, ¿no? Y él se informaba pues sobre otros puntos de vista y otras religiones que había en el momento. También después comentamos que él seguía los susurros del espíritu, o sea que cuando él tenía una impresión realmente actuaba y meditaba sobre lo que le habían dicho, y después que finalmente recurrió al Señor, ¿no? Y sobre todo la importancia de la oración, porque fue el orar y comunicarse con el Señor que le llevó a tener la primera visión, a después tener pues visión de Moroni, a que se restaurara el sacerdocio, y cómo esta oración pues fue su madre que le ayudó, o sea que su propia familia también, ¿no? Era algo que le ayudaba a realmente pues poder traer a todos nosotros, ¿no? Y a todo el mundo la restauración que era tan necesaria y que lo sigue siendo. Ya está. Muchas gracias, Kelly. Ciertamente José Smith es el ejemplo que nosotros debemos seguir en nuestra búsqueda de un testimonio sobre la plenitud de la restauración. Buen trabajo, Kelly, y tu equipo. Equipo número 5, ¿quién es el portavoz y cuál es el punto? Ahí estamos con la pelea, ¿no? Vale, pues yo soy el portavoz y nuestra pregunta es ¿qué se conoce como el primer estado? Entonces hemos estado hablando, y bueno, que ya lo hemos hablado en la introducción, que nuestro primer estado comienza cuando recibimos un cuerpo espiritual como el de nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero también hemos estado comentando y un poco en referencia a las inteligencias, y que Carol ha comentado, que es interesante ver cómo a lo largo de toda nuestra existencia, que es eterna, que no tiene principio ni fin, siempre el libre albedrío ha estado presente. Y como inteligencias, nosotros decidimos llegar a ser hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Es decir, hay otras creaciones de nuestro Padre Celestial, que por ejemplo las plantas, que decidieron, yo como planta, o sea, como inteligencia, dijo, yo como planta ya soy feliz. Y en ese estado, para mí ya es la felicidad completa. Y así están todas las creaciones, pues de plantas, animales, de Dios, que dijeron, bueno, nosotros somos felices con este estado. Nosotros, para recibir nuestro primer estado, decidimos querer más, llegar a ser como nuestro Padre Celestial, y por eso nuestro Padre Celestial nos dio un cuerpo espiritual como el de Él, ¿no? Entonces nuestro primer estado comienza allí, ¿no? El hecho de saber que somos inteligencias eternas y que hemos decidido ser como nuestro Padre Celestial y querer vivir la vida que él vive, es muy importante y nos tiene que dar mucho ánimo, ¿no? O sea que es muy positivo, ¿no? Otra cosa importante de nuestro primer estado es saber que vivíamos con nuestro Padre Celestial
y Jesucristo, y que estuvimos conviviendo con ellos. Y en las preguntas que dice que se perdió con la apostasía, pues una de estas cosas que se perdió es esto, el conocimiento de saber que nosotros vivimos con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo, que elegimos seguir el plan que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, y que además decidimos elegir a Jesucristo como nuestro Salvador y venir aquí a la tierra y seguir sus principios y enseñanzas, ¿no? Y otra cosa que se perdió en la apostasía es saber que podemos llegar a ser dioses, de llegar a ser como nuestro Padre Celestial, como muy bien Faustino ha explicado en el principio, ¿no? Y qué cosas se han vuelto o sea, qué verdades con la restauración han vuelto, pues todas aquellas que se perdieron, ¿no? El hecho de saber que somos, que somos engendrados como nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos espirituales, que podemos llegar a ser como Él, que mediante Jesucristo nosotros podemos y tenemos la esperanza bueno, primero saber que vamos a resucitar todos, pero que luego además tenemos la esperanza de que según lo que nosotros elijamos y decidamos, vamos a recibir un estado de gloria, el que cada uno desee. El que quiera quedarse en un estado celestial, pues recibirá esa gloria. El que quiera una gloria terrestre, la terrestre. Y el que quiera una gloria celestial, pues una gloria celestial. Entonces, claro, dice, pues, ¿qué se perdió con la apostasía? La verdad, o parte de la verdad. Y también hemos comentado que siempre en la apostasía lo que se hace es desvirtuar un principio que es verdadero. O sea, no se pierde totalmente ese principio, sino que lo que se hace con ese principio es irlo cambiando hasta que realmente lo que nos ayuda para comprenderlo pues se pierde, y es la forma en que el adversario nos engaña. O sea, no quita o borra todo, sino que lo que hace es un principio verdadero, pues cambiarlo. Y nosotros, pues en nuestro primer estado, pues fuimos valientes y decidimos venir aquí a recibir nuestro segundo estado. Y aquí estamos. En este estado estamos. Muchas gracias, Pilar. Este es un punto muy importante. Hay muchos filósofos, especialmente los existencialistas, Nietzsche, Sartre y todos estos, que decían que la angustia les venía de que vienen de la nada y que los han puesto en este mundo sin contar con ellos. Pero como bien ha dicho Pilar, no, estábamos en el mundo preterrenal, estuvimos con Dios, nos explicó el plan, lo aceptamos, nos llenamos de entusiasmo y estamos felices de venir a la tierra, estábamos. Y eso es importantísimo, aunque el velo nos impida recordarlo intelectualmente, el olvido no es espiritual ni emocional, el olvido es puramente intelectual. Pero el que siente el espíritu sabe que estuvo allí con Dios y que el plan de salvación formaba parte de nosotros. Es decir, yo tengo en mi interior ese sello del plan de salvación que mi Padre Celestial me enseñó y que yo acepté con entusiasmo y bajé a la tierra a vivirlo con alegría. Y luego me encuentro en una tierra que no está el plan completo y yo digo, aquí falta algo. ¿Por qué sé que falta algo? Pues porque me lo explicaron en la vida preterrenal. Entonces, este punto muy importante que ha dicho Pilar, y quita a los existencialistas como Sartre, Nietzsche y todos los demás esta excusa de decir, como estoy aquí sin mi permiso, nadie me pidió permiso, pues ahora yo me rebelo. No. ¿Y cuál es el segundo estado? Vale, yo soy la portavoz. Entonces, la primera pregunta que teníamos que analizar era eso, ¿no? Que se conoce como el segundo estado, y pues se conoce como segundo estado al periodo de tiempo en el que nacemos en la Tierra, adquirimos un cuerpo mortal para estar en esta vida terrenal, y abarcaría hasta la resurrección, es decir, también abarcaría el mundo de los espíritus y el milenio. Y algo importante a recordar durante este segundo estado es que se nos permite progresar, ¿no? Es un tiempo en el que nosotros podemos progresar y luego pues así determinar un poco a qué gloria iremos. Luego había otra pregunta que era qué es lo que se perdió de ese segundo estado de nuestra existencia con la gran apostasía, y hemos llegado a varias conclusiones. Entre algunas cosas que se perdieron,
pues por ejemplo la doctrina del mundo de los espíritus, ¿no? Perderíamos esa parte de progreso porque no se creía en que eso existiese. Perderíamos también la esperanza y la confianza en un Dios justo, ¿no? Perderíamos también un poco esa conexión con nuestro Padre Celestial al perder esa doctrina también. Y es curioso porque lo hablábamos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, se habla también acerca de la doctrina de la obra vicaria. Y si perdemos este concepto de lo que es el segundo estado, ¿no? En su totalidad, pues todo eso también que hacemos en los templos y las ordenanzas por otras personas para darles esta oportunidad de seguir progresando, también se perdería, ¿no? Muchos serían condenados de forma directa y eso explica también por qué muchas personas temían a Dios, ¿no? Cuando se les hablaba de religión, muchas veces las personas lo veían como algo a lo que temían porque no tenían esa perspectiva eterna. Si nos quedásemos solo con los conceptos que hablábamos que se explicaba durante la apostasía, ¿no? Lo del purgatorio y lo de que te ibas al infierno de forma directa, pues era normal ver cómo la gente le temía, ¿no? Pues eso, a Dios. Pero gracias a la restauración, que era la siguiente pregunta que analizamos, todo lo que recuperamos fue eso que se perdió. Volvimos a establecer una conexión con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, el propósito, porque si Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados y darnos una oportunidad de progresar, pues eso se entiende gracias a la restauración, ¿no? Volvemos a establecer ese puente y la obra vicaria vuelve a tener sentido, se obtiene de nuevo ese conocimiento del mundo de los espíritus, esa parte de progreso tan importante porque no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer la verdad mientras estamos en esta tierra, ¿no? Y qué injusto sería negarles esa oportunidad de seguir progresando después de esta vida. Recuperamos, pues eso, la esperanza en un Dios justo, la perspectiva del plan, incluso ese temor desaparece, ¿no? Porque en vez de temer a Dios, lo que hace la restauración es que le amemos aún más y que tengamos el deseo incluso de reencontrarnos con Él y el deseo de compartir con otras personas a nuestro alrededor lo maravilloso que es el tener esta oportunidad. Y creo que eso es todo, creo que no me dejo nada, espero que no. Wow, ella tiene que discursar en la conferencia general. Mute, Faustino. Ahora ya está. Muchas gracias a todos, gracias por el trabajo, creo que son temas apasionantes porque se convierte el plan de condenación en un plan de salvación y eso es la gran renovación. Es decir, hay un plan de salvación, por fin. No sabéis lo que sufrí yo porque mi padre era ateo, no iba a misa, cometía por tanto un pecado mortal, iba a ir al infierno a quemarse. Y a mí me decían, tú Faustino vas a ir al cielo, y yo no quiero ir al cielo si mi padre se va a estar quemando. ¿Qué cielo me espera a mí viendo a mi padre quemarse? Por favor, ¿alguien puede ser feliz si está su padre quemándose? El esposo sí, pero el padre no. Así que muchas gracias a todos. Y aunque os mandaré mensajes para aclararlo, en la próxima lección tocaría la 9 y la 10. Hoy teníamos que haber visto las 6, 7 y 8, que tienen que ver con la libertad religiosa, la tolerancia religiosa, pero yo voy a hacer un resumen. El próximo día vamos a hacer un resumen de 3 cosas. 1, la lección número 6, el papel de la religión en la sociedad. Eso es un punto muy interesante. En tiempos de José Smith, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué religión es la verdadera? ¿O qué iglesia es la verdadera? ¿Y cuál es la pregunta hoy? ¿Cuál es el papel de la religión? Son 2 cosas tremendas. Es decir, en tiempos de José Smith la gente quería saber cuál era la religión verdadera. Ahora, ¿cuál es el papel de la religión? ¿Realmente hace falta la religión? Por eso es una renovación completa. La lección número 6 es el papel de la religión en la sociedad. La lección número 7 es la libertad religiosa y la 8 la tolerancia, que son 2 cosas distintas. Entonces, leedlo todo y si alguien se anima, pues me hace un resumen. Y nos meteremos directamente en las lecciones 9 y 10, que son el budismo y el confucianismo. No confucionismo, que eso es andaluz. El confucianismo y el budismo. Vamos a hablar de eso. Y pero él se llama Confucio, no Confuciao. Él es Confucio, pero en realidad era Kung Fu.
que depende de la traducción, ¿no? Él era Kung Fu. Entonces es budismo, yo tengo muchos amigos budistas y son maravillosos, y el confucianismo. Confucio siempre me ha llenado a mí de satisfacción, un gran hombre. Hay una película, si os animáis durante la semana, busqué la película de Confucio y es muy interesante. Así que hablaremos de esto y voy a compartir una escritura de Apocalipsis donde habla de una mujer, si la encontráis la buscáis, si no yo la mando. Una mujer que se va al desierto y Dios la esconde. Entonces eso es muy interesante, el concepto de apostasía. La mujer que se va al desierto es la religión, la verdad que se va y se pierde en la apostasía, pero no se va al cielo, se queda en la tierra. Por tanto, la apostasía consiste en que la verdad se dispersa por el mundo. Y José Mí lo que hace es que la recoge y le da un sentido nuevo. En el budismo y el confucianismo vamos a descubrir principios que están, principios verdaderos ahí escondidos. Así que hablaremos de esto. Y son temas apasionantes que yo espero que lo vivamos con entusiasmo. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos, que ya es hora de cenar? Mira, yo no tengo una pregunta, pero es que me ha pasado algo tan genial mientras estabais compartiendo que lo voy a decir. O sea, ha pasado como un año desde que empezó esto del Instituto Sin Fronteras, o año y medio, no lo sé. Y si te soy sincero, recién vengo a recibir un testimonio del Instituto Sin Fronteras y ha sido una experiencia muy hermosa, muy intensa, y he sentido el espíritu muy, muy intensamente. O sea, si te soy sincero, como dentro de poco quiero ir a la misión, pues pensaba, bueno, tengo que ir al instituto porque si voy al presidente esta que le digo, no hay institutos, va a decir, pero tú qué pretendes. Así que el instituto más como una obligación que como un deseo de aprender, pero hoy que recibí ese testimonio tan fuerte del Instituto Sin Fronteras, viendo cómo me puedo nutrir de pensamientos tan diferentes, de personas de partes tan diferentes y de mentes tan diferentes, la verdad que ha sido muy hermoso. Entonces, realmente, puede que todos lo tengan, no sé si todos, pero quiero añadir mi testimonio del Instituto Sin Fronteras, de la hermosa oportunidad que tenemos todos de edificarnos con personas de lugares diferentes, de mentes muy, muy diferentes, pero que nos une el deseo de aprender, nos une el testimonio por la verdad restaurada, y agradecerle a usted, Faustino, por todo lo que nos enseña y todo lo que nos intenta aportar por sus experiencias de vida, de verdad. Muchas gracias. Gracias, y también quería añadir algo que os puede reventar un poco la cabeza, y es que en Doctrina y Convenios 128, creo, está en un discurso, lo pueden ver después porque se me acaba de descargar el móvil, que decía que siempre, incluso durante la apostasía, hubo alguien que tuvo el sacerdocio, pero que esa persona no estuvo autorizada a realizar estas ordenanzas ni a restaurar la iglesia. Y tal vez lo sabías, pero yo no lo sabía y me lo enviaron ayer y hoy. Pues tenlo ahí en la carpeta que lo vamos a compartir. Muy bien, Solo muchas gracias. ¿Sí? Una pregunta, solo para terminar de aclarar en mi cabeza. Entonces, la segunda etapa, estaremos en la segunda etapa hasta que el Señor vuelva a venir a la tierra, ¿no? Y más allá, como dice la película, y hasta la resurrección. Hasta el día del... Vale, El gracias. milenio está incluido y cuando resucitemos viene el juicio y a partir de ahí ya entra la etapa última, no sé si se llamaría tercer estado, que es los reinos de gloria. Vale, gracias. Bueno, poco a poco vamos penetrando los misterios del reino, con vuestra ayuda maravillosa. Muchas gracias a todos. Voy a mandaros algún material para que vayáis leyendo y nos preparamos para la próxima lección, que hay cosas maravillosas. Un resumen de lo que hemos dicho, las 6, 7 y 8, y centrarnos en las 9 y 10, que es los principios maravillosos que hay en el budismo y en el confucianismo, porque podemos aprender mucho de ellos como hermanos nuestros. Dijo el presidente Hunter en un discurso, citando a otro hermano, la obra de Dios es demasiado grande para que la hagan solamente un puñado de santos. En la iglesia hay 16 millones y en el mundo hay 7.400 millones. La obra de Dios no la podemos hacer nuestros 4 mormones aquí perdidos en un rincón. La tenemos que hacer entre todos, sin excepción, y en eso estamos. Muy bien, ¿está por ahí Olga Girona? Sí. ¿Nos ofreces la última oración y nos vemos la semana que viene? Sí. Vale. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este día que tenemos hoy, que hemos podido reunirnos aquí todos juntos por Zoom para compartir y para aprender más sobre la restauración y su papel en nuestras vidas y fortalecer nuestros testimonios también. Padre, estamos agradecidos por estar aquí y
te pedimos que puedas ayudarnos a prepararnos para la siguiente clase y que podamos recibir nuestros propios testimonios, nuestra propia revelación y podamos ser nutridos la próxima semana. Te pedimos que puedas cuidar de nuestras familias, de nosotros y que podamos siempre buscar oportunidades para compartir esta bendición que es el Evangelio restaurado a otras personas. Y estas cosas las pedimos y dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Olga. Saludos, hermana misionera. Adiós, gracias. Saludos a todos. Gracias, Faustino. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.